Fue contratada para cuidar a la madre del millonario y terminó sanando su corazón. También. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Y no olvides calificar esta historia del 0 al 10 al final. ¿Qué sucede cuando una mujer sin nada más que bondad en su corazón entra a una mansión llena de todo lo que el dinero puede comprar, excepto calidez? Cuando Valentina Morales, de 28 años, aceptó un trabajo como cuidadora interna, no tenía idea de que estaba a punto de entrar en un mundo donde el silencio resonaba más fuerte que las palabras, donde un hijo había olvidado cómo sonreír, y donde el último deseo de una mujer moribunda cambiaría 3 vidas para siempre. Esta es la historia de cómo el amor encontró su camino a través de puertas cerradas, corazones congelados y los espacios que más cuidadosamente protegemos. Quédate hasta el final, porque lo que sucede en los últimos 30 días te dejará sin aliento. Los portones de hierro se abrieron con un zumbido mecánico que pareció tragarse el sonido del viejo Volkswagen de Valentina mientras conducía. Había visto fotos de la hacienda Mendoza en línea, pero nada la preparó para la realidad. La mansión se elevaba ante ella como algo de otra época, toda piedra y vidrio y ángulos agudos, rodeada de jardines cuidados que parecían no haber conocido nunca una mala hierba. Era hermosa de la forma en que un museo era hermoso, perfecta, intocable y de alguna manera solitaria. Valentina estacionó su auto en la entrada circular, de repente consciente de las manchas de óxido en su capó y la grieta en su parabrisas. Tomó sus 2 maletas del maletero, todo lo que poseía cabía en 2 maletas, y caminó hacia la enorme puerta principal. Antes de que pudiera tocar, se abrió de golpe. La mujer que estaba allí tenía unos 60 años, con cabello gris acero recogido en un moño apretado y ojos que evaluaron a Valentina en aproximadamente 3 segundos. «Usted es la nueva cuidadora», dijo. No era una pregunta. «Sí, señora. Valentina Morales, estoy aquí para...» «Soy Dolores, la administradora de la casa. Llega tarde». Valentina miró su celular. En realidad, llegaba 5 minutos temprano, pero había aprendido hace mucho que algunas batallas no valían la pena pelear. «Disculpe, no volverá a suceder». Algo parpadeó en la expresión de Dolores. Tal vez aprobación, tal vez solo reconocimiento. «La señora Mendoza está arriba. Ha tenido una mañana difícil. La cuidadora anterior se fue de manera bastante abrupta. Así que ha estado sin cuidados adecuados durante 3 días. Confío en que eso no será un problema». «Por supuesto que no. Para eso estoy aquí». Dolores la guió a través del vestíbulo, donde un candelabro del tamaño de toda la habitación de la infancia de Valentina colgaba del techo. Y subieron una escalera amplia que podría haber acomodado a 10 personas caminando una al lado de la otra. Las paredes estaban cubiertas de retratos. Ancestros, asumió Valentina. Todos luciendo severos e importantes. No vio una sola fotografía que pareciera reciente. Nada que hablara de las personas que realmente vivían aquí ahora. Caminaron por un largo pasillo, pasando puertas cerradas que Valentina asumió conducían a recámaras, hasta que Dolores se detuvo frente a una al final. «Esta es la habitación de la señora Mendoza. La suya está directamente al otro lado del pasillo. Encontrará todo lo que necesita: sábanas, artículos de tocador, uniformes. Hay un horario publicado en su habitación. El desayuno es a las 7, el almuerzo al mediodía, la cena a las 6. La señora Mendoza toma sus medicamentos a las 8 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. La lista está junto a su cama, junto con instrucciones detalladas de sus médicos». «¿Y el señor Mendoza?», preguntó Valentina. El rostro de Dolores se endureció imperceptiblemente. «El señor Mendoza se mantiene alejado. Trabaja desde su oficina en el 3er piso. No lo verá mucho, y cuando lo haga, es mejor no involucrarse a menos que sea necesario. Valora su privacidad». Antes de que Valentina pudiera preguntar qué significaba eso,
Dolores abrió la puerta de la habitación de la señora Mendoza. El espacio era enorme, con ventanas del piso al techo que daban a los jardines. Pero lo que más impactó a Valentina fue la mujer en la cama. Carmen Mendoza era delgada, tan delgada que apenas parecía hacer una impresión en el colchón. Su cabello, alguna vez rubio supuso Valentina, ahora era blanco y fino, esparcido sobre la almohada como hilos de seda. Pero sus ojos, cuando se abrieron y se fijaron en Valentina, eran brillantes y agudos e imposiblemente verdes. Entonces, dijo Carmen, su voz débil pero clara, «Tú eres la nueva muchacha». Valentina dio un paso adelante, dejando sus maletas junto a la puerta. «Sí, señora. Soy Valentina Morales. Es un placer conocerla». Carmen la estudió por un largo momento. «Eres joven. Tengo 28 años. He estado haciendo esto durante 6 años. Y no llevas uniforme médico». Valentina miró hacia abajo a sus jeans simples y suéter. «Yo puedo cambiarme si lo prefiere». Solo pensé, «¿No?» Los labios de Carmen se curvaron en la más pequeña sonrisa. «Estoy cansada de ver uniformes médicos. Te ves como una persona real. Eso es refrescante». Hizo una pausa, recuperando el aliento. Incluso ese pequeño discurso le había costado. «Dolores, puedes irte». «Quiero hablar con Valentina a solas». Dolores vaciló, claramente no acostumbrada a ser despedida, pero asintió y se fue, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic. Carmen señaló débilmente hacia una silla junto a la cama. «Siéntate. Cuéntame sobre ti. Y por favor, no me des la versión ensayada que le dijiste a la agencia. Quiero saber quién eres realmente». Valentina se sentó, sorprendida por la petición. La mayoría de sus clientes querían eficiencia, profesionalismo, distancia. No querían conocer su historia. ¿Qué le gustaría saber? ¿Por qué haces esto? ¿Cuidar de extraños moribundos? La franqueza fue impactante, pero Valentina se encontró apreciándola. «Mi abuela», dijo simplemente. «Ella me crió después de que mis padres murieran. Cuando se enfermó, yo tenía 16 años. Las cuidadoras que venían, algunas eran maravillosas. Algunas la trataban como una tarea por completar. Vi qué diferencia hacía tener a alguien que realmente se preocupara. Así que cuando me gradué de la preparatoria, me certifiqué. He estado haciéndolo desde entonces. ¿Tu abuela falleció? Hace 6 años. Cáncer de páncreas». Carmen asintió lentamente. «¿Y nunca quisiste hacer algo más? ¿Algo menos pesado?» Valentina sonrió. «Mis amigas me preguntan eso todo el tiempo. Pero esto no se siente pesado para mí. Se siente importante. Todos merecen estar cómodos y cuidados, especialmente al final. Y hay buenos momentos también. Muchos, en realidad, momentos que importan. Eres muy sabia o muy ingenua», dijo Carmen, pero sus ojos eran suaves. «Aún no he decidido cuál». «Tal vez un poco de ambos», admitió Valentina. Se sentaron en silencio cómodo por un momento. Luego Carmen dijo, «Debo advertirte sobre mi hijo». «¿El señor Mendoza?» «Diego». La expresión de Carmen se volvió complicada. Amor y dolor y algo como resignación. «No es cruel, pero es difícil. Frío», dice la gente. No siempre fue así. Pero después de que su padre murió hace 5 años, y después de su divorcio 2 años después, simplemente se cerró. Construyó muros tan altos que no creo que ni siquiera él sepa cómo trepar sobre ellos ya. Dolores mencionó que se mantiene alejado. Lo hace. Apenas reconocerá que existes. No lo tomes personal. Ha olvidado cómo conectarse con la gente. La voz de Carmen bajó a casi un susurro. Me preocupo por él. ¿Qué pasará cuando yo no esté? Estará completamente solo en esta gran casa, sin nada más que su trabajo y su silencio. Valentina extendió la mano y gentilmente tomó la mano de Carmen. Era tan frágil, como sostener un pájaro,
Entonces tendremos que asegurarnos de que el tiempo que le queda esté lleno de tanto amor y risas como sea posible. Y tal vez algo de eso se le pegue a él. Carmen apretó su mano con sorprendente fuerza. «Realmente eres joven», dijo, pero estaba sonriendo. Joven y esperanzada. Creo que me va a gustar tenerte aquí, Valentina Morales. El resto de ese primer día pasó en un borrón de rutinas. Valentina desempacó sus pertenencias en su habitación, que era 3 veces el tamaño de su antiguo apartamento y decorada en suaves cremas y azules. Estudió el horario de medicamentos de Carmen, revisó las notas de los médicos y se familiarizó con el equipo, el tanque de oxígeno, los monitores, los protocolos de emergencia. Pero principalmente, solo se sentó con Carmen, hablando sobre todo y nada. Carmen le contó sobre el jardín en primavera, sobre el árbol que había plantado cuando Diego nació, sobre los libros que había amado y los lugares que había viajado antes del cáncer. Era casi la hora de la cena cuando Valentina escuchó pasos en el pasillo. Pasos pesados y medidos que se detuvieron justo afuera de la puerta de Carmen. La puerta se abrió sin tocar, y Diego Mendoza entró. Valentina había visto su foto en las revistas de negocios en la agencia. CEO de Industrias Mendoza. Sierra Adquisición Mayor, Namazung. Magnate tecnológico revoluciona sector de salud. Pero las fotos no la habían preparado para la realidad de él. Era alto, fácilmente más de 6 pies, con cabello oscuro que era ligeramente demasiado largo y ojos oscuros que no contenían absolutamente ninguna calidez. Llevaba un traje color carbón que probablemente costaba más de lo que Valentina ganaba en 6 meses, pero se había aflojado la corbata y desabrochado el botón superior de su camisa, como si no pudiera soportar del todo la restricción de la ropa formal. Miró a su madre primero, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», dijo Carmen. «Tenemos una nueva cuidadora. Esta es Valentina». Los ojos de Diego se movieron a Valentina por primera vez, y ella sintió que la temperatura en la habitación bajaba varios grados. Su mirada era evaluadora, clínica, completamente desprovista de curiosidad o bienvenida. «Señorita Morales», dijo, su voz profunda y plana. «Confío en que Dolores le mostró todo lo que necesita». Valentina se puso de pie, de repente consciente de lo casual que se veía comparada con su formalidad aguda. «Sí, señor. Todo ha sido muy claro». «Bien. El cuidado de mi madre es la prioridad. Si necesita algo, equipo médico, medicamentos, ajustes al horario, dígale a Dolores y ella lo arreglará. No debo ser molestado a menos que sea una emergencia. ¿Está entendido?» No era grosero, exactamente, pero era frío, desdeñoso, como si Valentina fuera solo otra pieza de equipo que había comprado para resolver un problema. «Entendido», dijo Valentina uniformemente. «Diego», dijo Carmen, y había una nota de reproche en su voz. «Podrías al menos...» «Tengo una llamada en 10 minutos», interrumpió Diego, su tono sin cambiar. «Solo quería verte». Se inclinó y besó la frente de su madre, un gesto tan tierno que fue sorprendente viniendo de alguien tan helado. Luego se enderezó y salió sin otra palabra, cerrando la puerta detrás de él. Carmen suspiró. «Te lo dije». «Está bien», dijo Valentina, sentándose de nuevo. «He trabajado con familias que prefieren mantener su distancia. Algunas personas procesan el duelo de manera diferente. Ha estado procesando durante 5 años», dijo Carmen con tristeza. «En algún momento, deja de ser sobre el duelo y más sobre la elección. Ha elegido estar solo». Valentina no respondió a eso. En cambio, dijo, «Cuéntame sobre el árbol que plantaste. ¿De qué tipo es?» El rostro de Carmen se iluminó, y así como así, siguieron adelante. Pero Valentina no pudo olvidar del todo la mirada en los ojos de Diego Mendoza. No fría, se dio cuenta ahora. Vacía.
como si alguien hubiera sacado todo lo que lo hacía humano y dejado solo el caparazón. Esa noche, acostada en su cama desconocida en su habitación desconocida, Valentina pensó en lo que Carmen había dicho sobre su hijo estando solo en esta gran casa. Y pensó en las palabras de su abuela, pronunciadas en sus últimos días. Lo más difícil de morir no es dejar el mundo, cariño. Es dejar a las personas que amas y preocuparte de que no estarán bien sin ti. Valentina entendía ahora cuál era el verdadero miedo de Carmen. E hizo una promesa silenciosa a una mujer moribunda que acababa de conocer. Cuidaría de Carmen, sí, pero tal vez, solo tal vez, podría ayudar a un hombre congelado a recordar cómo se sentía la calidez, incluso si él no quería ser ayudado. La primera semana en la Hacienda Mendoza estableció un ritmo que se sentía casi atemporal. Valentina despertaba a las 6, hacía su rutina de yoga en su habitación, luego iba a revisar a Carmen. Desayunaban juntas, usualmente algo ligero que Carmen pudiera manejar, y luego Valentina la ayudaba a bañarse y vestirse. Algunos días eran mejores que otros. En los días buenos, Carmen quería sentarse junto a la ventana y ver los pájaros. En los días malos, apenas tenía la fuerza para levantar la cabeza de la almohada. Diego cumplió su palabra sobre mantenerse invisible. Valentina a veces escuchaba sus pasos arriba, paseando en su oficina del tercer piso, o lo veía salir temprano por la mañana, siempre en traje oscuro, siempre solo. Venía a ver a Carmen una vez al día, usualmente alrededor de la hora de la cena, y las visitas seguían el mismo guión. Preguntaba cómo se sentía. Ella decía que estaba bien. Se quedaba exactamente 10 minutos. Luego se iba. Había amor ahí. Valentina podía verlo en la forma en que sus hombros se relajaban ligeramente cuando entraba a la habitación de su madre, en la gentileza de su beso de despedida. Pero era amor envuelto en capas de hielo. Carmen notó que Valentina observaba. «Estás tratando de descifrarlo», dijo una tarde mientras Valentina la ayudaba a beber agua con un popote. «Solo tengo curiosidad», admitió Valentina. «Dijiste que no siempre fue así». Los ojos de Carmen se volvieron distantes. «No. Cuando era joven, Diego era vibrante, lleno de energía e ideas. Se reía todo el tiempo. Quería salvar al mundo, o al menos mejorarlo. Por eso entró en tecnología de salud. Genuinamente quería ayudar a la gente». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Luego su padre tuvo un infarto, repentino, masivo, imposible de sobrevivir. Diego tenía 32 años. Acababa de tomar el control de la empresa y Roberto, mi esposo, había sido el héroe de Diego, su mejor amigo. Perderlo rompió algo en Diego. ¿Y luego el divorcio? La expresión de Carmen se endureció. Catalina. Se casó con él por el dinero y el estatus. Cuando Diego comenzó a trabajar 20 horas al día después de que Roberto murió, cuando dejó de asistir a galas benéficas y fiestas de la sociedad porque estaba demasiado enterrado en el duelo, ella se aburrió. Tuvo una aventura con su socio de negocios. Diego se enteró cuando llegó temprano a casa para sorprenderla en su aniversario. Sacudió la cabeza. No peleó el divorcio. Solo le dio lo que quisiera para que terminara rápido. Ahí fue cuando la última luz se apagó en él. Valentina sintió una punzada de simpatía a pesar de sí misma. Eso es mucha pérdida en poco tiempo. Lo es. Pero en algún momento, el duelo se convierte en una elección, Valentina. Ha elegido quedarse en él, mantener a todos a distancia para que nunca pueda ser lastimado de nuevo. Carmen la miró intensamente. Me estoy muriendo. Lo sé. Los doctores me dieron 6 meses, tal vez menos. Y mi mayor arrepentimiento no será dejar este mundo. Será dejarlo solo en el suyo. Seguramente tiene amigos. Tiene asociados de negocios, empleados, gente que quiere cosas de él. ¿Pero amigos? ¿Gente que lo conoce? No. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Sigo esperando que antes de irme,
lo vea sonreír de nuevo, realmente sonreír, solo una vez. Valentina apretó su mano, pero no hizo promesas que no podía cumplir. Algunas personas no querían ser salvadas, algunas personas preferían su aislamiento, pero luego, en el día 9, algo cambió. Valentina estaba en el jardín esa tarde. Carmen estaba durmiendo la siesta, y Dolores la había echado de la casa. No puedes cuidar a alguien más si no te cuidas a ti misma, había dicho Dolores, sorprendentemente gentil. Ve afuera. Toma algo de sol. Así que Valentina vagó por los terrenos, maravillándose con los colores del otoño, hasta que encontró una sección del jardín que se veía diferente del resto. Mientras las otras áreas estaban meticulosamente mantenidas, este lugar era salvaje, demasiado crecido, casi olvidado. En el centro había un árbol. El árbol, se dio cuenta Valentina. El que Carmen había plantado cuando Diego nació. Era un arce japonés, sus hojas de un carmesí brillante, pero el área a su alrededor estaba ahogada con maleza. Sin pensarlo, Valentina se arrodilló y comenzó a arrancarlas. Siempre había encontrado la jardinería meditativa, una forma de calmar su mente. Trabajó constantemente, limpiando el espacio alrededor del tronco del árbol, arrancando las enredaderas invasivas que habían comenzado a trepar por sus ramas inferiores. ¿Qué estás haciendo? Valentina saltó ante la voz. Diego estaba a 10 pies de distancia, todavía en su traje, pero con la chaqueta quitada y las mangas enrolladas. No tenía idea de cuánto tiempo había estado observando. Lo siento, dijo rápidamente, poniéndose de pie y limpiando la tierra de sus rodillas. No quise. Sé que esto probablemente no es parte de mi trabajo, pero su madre me contó sobre este árbol y vi que estaba descuidado y solo pensé. Pensaste que lo arreglarías, terminó Diego, su voz ilegible. ¿Puedo parar? Disculpe, debí haber preguntado. No. Dio un paso más cerca, mirando el árbol y el espacio despejado alrededor de él. Algo parpadeó en su rostro, demasiado rápido para que Valentina lo leyera. Nadie ha tocado esta área en años. Le dije a los jardineros que la dejaran en paz. ¿Por qué? La pregunta se escapó antes de que Valentina pudiera detenerla. Los ojos de Diego se encontraron con los suyos. Y por primera vez, ella vio algo más que vacío en ellos. Vio dolor. ¿Por qué? Dijo lentamente. Mantenerlo se sentía como admitir que el tiempo estaba pasando, que las cosas estaban cambiando. Si lo dejaba en paz, si solo lo dejaba hacer, entonces tal vez... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Eso es estúpido. No es estúpido, dijo Valentina suavemente. El duelo nos hace hacer cosas extrañas. Nos hace intentar aferrarnos a momentos que ya se fueron. Diego la miró fijamente por un largo momento. Suenas como si supieras algo de eso. ¿Mi abuela? No pude deshacerme de su taza de café favorita durante 2 años después de que murió. Solo se quedó en mi gabinete, acumulando polvo, porque deshacerme de ella se sentía como perderla de nuevo. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que ella no querría que guardara una taza sucia como un memorial. Querría que recordara las mañanas que pasamos tomando café juntas y riendo. Así que finalmente la lavé. Y ahora la uso todos los días. Y ya no me pone triste, me hace sentir agradecida. Diego miró hacia atrás al árbol. Mi padre plantó esto con mi madre el día que nací. Solía decir que nos sobreviviría a todos, que algún día mis hijos jugarían bajo él. Su voz era plana, factual, pero Valentina escuchó el dolor debajo. Ya no pienso en eso. ¿En el algún día? Valentina quería decir algo profundo, algo que agrietara sus defensas. Pero a veces la respuesta más poderosa era el silencio, así que solo esperó. Después de un largo momento, Diego dijo, termina de limpiarlo, si quieres. A mi madre le gustaría eso. Se dio la vuelta para irse, pero Valentina lo llamó. ¿Señor Mendoza?
Se detuvo pero no se dio la vuelta. Ella habla de usted constantemente, sobre lo orgullosa que está de usted, sobre cuánto lo ama. Pensé que debería saberlo. Sus hombros se tensaron, y por un momento Valentina pensó que se había excedido. Pero luego dijo, muy quedamente, gracias, y caminó de regreso hacia la casa. Valentina volvió a su deshierve, pero algo había cambiado. Una puerta que había estado sellada se había abierto, solo una rendija. Esto es solo el comienzo de la historia de Valentina y Diego. Y lo que sucede después desafiará todo lo que pensaban que sabían sobre el amor, la pérdida y las segundas oportunidades. Si estás disfrutando esta historia, por favor suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que sucede después. Confía en mí. Querrás ver cómo se desarrolla esto. Después del incidente del jardín, las visitas nocturnas de Diego a la habitación de Carmen comenzaron a durar un poco más. No mucho. Tal vez 15 minutos en lugar de 10. Pero Valentina lo notó. También notó que a veces le hacía preguntas. Cosas pequeñas, cosas profesionales. ¿Cómo estaba el apetito de su madre? ¿Estaba durmiendo bien? ¿El dolor había sido manejable? Pero ocasionalmente, las preguntas eran diferentes. ¿De qué hablaron ustedes dos hoy?, preguntó una noche, una semana y media después de la llegada de Valentina. Me contó sobre su luna de miel en Positano, dijo Valentina. Cómo su padre la sorprendió con un viaje en bote, y se mareó terriblemente, pero se rió todo el tiempo. Algo se suavizó en la expresión de Diego. Nunca me ha contado esa historia. Tiene miles de ellas, dijo Valentina. Si tiene tiempo algún día, debería pedirle que comparta más. Él la miró entonces, realmente la miró, y Valentina vio confusión en sus ojos, como si no pudiera entender por qué esta extraña se preocupaba tanto por su relación con su madre. Tengo una reunión, dijo finalmente, y se fue. Pero la siguiente noche se quedó media hora, y le preguntó a Carmen sobre Italia. Y el rostro de Carmen se iluminó de una manera que Valentina no había visto antes. La siguiente semana trajo la primera crisis real. Valentina despertó a las 3 de la mañana con el sonido de Carmen tosiendo. Toses profundas y estrepitosas que sacudían todo su frágil cuerpo. Corrió al otro lado del pasillo para encontrar a Carmen luchando por respirar, sus labios teñidos de azul. Valentina inmediatamente ajustó el oxígeno, revisó los signos vitales de Carmen y administró el medicamento de emergencia que el doctor había prescrito para situaciones como esta. Pero incluso mientras trabajaba con eficiencia practicada, su corazón latía con fuerza. Los niveles de oxígeno de Carmen estaban peligrosamente bajos. ¿Debo llamar a una ambulancia? Dolores apareció en la puerta, su rostro pálido. Todavía no. Veamos si el medicamento ayuda. Valentina mantuvo su voz calmada aunque estaba aterrorizada. Sostuvo la mano de Carmen, monitoreando su respiración, observando los números en la máquina. Estás bien, Carmen. Solo respira conmigo, lento y constante. Tomó 20 minutos, 20 de los minutos más largos de la vida de Valentina, pero finalmente la respiración de Carmen se alivió. El tinte azul se desvaneció de sus labios. Sus niveles de oxígeno subieron lentamente a niveles aceptables. Ahí vas, dijo Valentina suavemente, cepillando el cabello de Carmen de su frente sudorosa. ¿Estás bien? Carmen logró una sonrisa débil. Eres buena en esto. He tenido práctica. Fue solo cuando la crisis pasó que Valentina se dio cuenta de que alguien más estaba en la habitación. Diego estaba en la puerta, usando pants y una camiseta, lo más casual que lo había visto, su cabello despeinado por el sueño. Su rostro estaba absolutamente blanco. Ella está... Su voz se quebró. Está estable, dijo Valentina rápidamente. Fue un episodio malo, pero el medicamento funcionó. Sus signos vitales están mejorando. Diego se movió a la cama, tomando la otra mano de su madre. ¿Mamá? Estoy bien, cariño, dijo Carmen,
aunque claramente no lo estaba. Solo asusté a todos. Lo siento. No te disculpes. La voz de Diego era áspera. Miró a Valentina. ¿Qué pasó? Valentina explicó. La tos, los niveles de oxígeno, el protocolo que había seguido. Mientras hablaba, observó el rostro de Diego. La máscara de indiferencia había desaparecido. En su lugar, había miedo crudo y sin disfrazar. ¿Volverá a pasar esto?, preguntó. Valentina vaciló. Luego decidió que merecía la verdad. Probablemente. El cáncer está progresando. Sus pulmones se están debilitando. Pero estoy aquí y sé qué hacer. No dejaré que le pase nada que pueda prevenir. Diego sostuvo la mano de su madre por otra hora, incluso después de que se volvió a dormir. Solo se sentó ahí, observándola respirar, como si pudiera obligarla a seguir haciéndolo a través de pura fuerza de atención. Valentina también se quedó, monitoreando las máquinas, ajustando las almohadas de Carmen, manteniendo su distancia profesional, aunque quería poner una mano en el hombro de Diego y decirle que estaba bien tener miedo. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, Diego habló. Gracias. Su voz era apenas un susurro. Por saber qué hacer, por estar aquí. Es mi trabajo, dijo Valentina gentilmente. No. La miró y sus ojos estaban enrojecidos. Tu trabajo es administrar medicamentos y seguir protocolos. Lo que hiciste, mantenerla calma, consolarla, hacerla sentir segura. Eso es más que un trabajo. Eso es un regalo. Valentina no supo qué decir ante eso, así que solo asintió. Diego se levantó lentamente, como si sus huesos dolieran, y salió de la habitación sin otra palabra. Pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Después de esa noche, Diego comenzó a aparecer más seguido. No solo en la noche, sino aleatoriamente durante el día. Venía de su oficina durante su hora de almuerzo y comía con Carmen en su habitación. Trabajaba en el pequeño escritorio junto a la ventana mientras Carmen dormía, como si no pudiera soportar estar lejos de ella. Y comenzó a hablar con Valentina. Realmente hablar, no solo hacer preguntas clínicas. ¿Cómo te mantuviste tan calmada?, le preguntó una tarde mientras Carmen dormía. Ambos estaban en su habitación. Valentina trabajando en un proyecto de punto de cruz en una silla, mientras Diego revisaba documentos en otra. La otra noche, debiste haber estado aterrorizada. Lo estaba, admitió Valentina levantando la vista de su punto de cruz. Absolutamente aterrorizada. Pero entrar en pánico no la habría ayudado, así que no pude permitirme ir ahí. ¿Cómo haces eso? ¿Controlarlo? Valentina lo pensó. Mi abuela solía decir que el coraje no es la ausencia de miedo. Es hacer lo que se necesita hacer a pesar del miedo. Cuando estoy en una situación así, me concentro completamente en la tarea. Dejo que mi entrenamiento tome el control. El miedo no desaparece, pero se convierte en ruido de fondo. Diego estuvo callado por un momento. No creo que pudiera hacer lo que haces. Ver morir a la gente y luego pasar al siguiente. No lo pienso como pasar al siguiente, dijo Valentina cuidadosamente. Cada persona que cuido deja algo conmigo. Una historia, una lección, un momento de conexión. Me cambian. Y espero que, de alguna manera pequeña, haga sus últimos días mejores de lo que habrían sido sin mí. Lo haces, dijo Diego. Y había algo en su voz que hizo que Valentina levantara la vista. Estaba mirando a su madre dormida. Has hecho una diferencia aquí, para ella, para... Hizo una pausa. Para ambos. Antes de que Valentina pudiera responder, Carmen se movió y despertó. El momento pasó, pero Valentina lo guardó en su corazón. Un pequeño avance. Las semanas comenzaron a difuminarse. Octubre se convirtió en noviembre. Los árboles en el jardín pasaron de colores brillantes a ramas desnudas. Carmen tenía días buenos y malos, pero la trayectoria era innegablemente descendente. Dormía más, comía menos. Las dosis de medicamento para el dolor aumentaron.
pero seguía siendo ella misma, seguía siendo aguda y divertida y llena de historias. ¿Y Diego? Diego se estaba transformando ante los ojos de Valentina. Comenzó a unirse a ellas para el desayuno a veces. Le leía a su madre de sus libros favoritos. Le traía flores del jardín, nada elegante, solo flores silvestres que había recogido él mismo, que Carmen atesoraba más que cualquier ramo costoso. Incluso, una vez, se rió de algo que Carmen dijo. Era un sonido oxidado, sin práctica, como si hubiera olvidado cómo, pero era genuino. Valentina observó esto desarrollarse con una mezcla de alegría y desamor. Alegría porque Carmen estaba obteniendo lo que había esperado, estos preciosos últimos días de conexión con su hijo. Desamor porque Valentina sabía cómo terminaría. Y porque, en algún lugar del camino, había comenzado a preocuparse por Diego Mendoza de una manera que no tenía nada que ver con el deber profesional. Comenzó pequeño. Se encontró esperando sus visitas de almuerzo, escuchando sus pasos. Notaba cosas sobre él, cómo tomaba su café negro, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba estresado, cómo toda su cara cambiaba cuando sonreía. Se dijo a sí misma que era natural, era humana. Era un hombre atractivo que estaba aprendiendo a ser vulnerable de nuevo. Por supuesto lo notaría. Pero luego llegó el día en que se dio cuenta de que era más que notar. Era mediados de noviembre, un martes frío por la tarde. Carmen había tenido un día particularmente difícil, inquieta e incómoda, a pesar de todos los esfuerzos de Valentina. Diego había cancelado sus reuniones de la tarde para quedarse con ella. Se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano, hablándole sobre la empresa, sobre un nuevo proyecto que lo emocionaba, solo manteniendo un flujo constante de conversación gentil para distraerla de su incomodidad. Valentina estaba al otro lado de la habitación, preparando los medicamentos de la noche de Carmen. Cuando escuchó a Carmen decir, «Diego, cariño, necesito que me prometas algo. Lo que sea, mamá. Cuando me haya ido, no te cierres de nuevo. No vuelvas a esa oficina solitaria y te aísles del mundo». La voz de Diego era espesa. «Mamá, prométemelo. Prométeme que seguirás viviendo, no solo existiendo». «Viviendo». Hubo un largo silencio. Luego Diego dijo, «Te lo prometo». Valentina miró y vio lágrimas corriendo por su rostro. La primera vez que lo veía llorar. Sus propios ojos se llenaron en respuesta, y tuvo que voltear, pero lo que sintió no era solo simpatía, era algo más profundo, más personal. Era el deseo de ir a él, de abrazarlo, de decirle que no tenía que hacer esto solo. Ahí fue cuando lo supo. Se estaba enamorando de él. La realización fue aterradora. Esto no podía suceder. Estaba aquí por Carmen, no para desarrollar sentimientos por el hijo de su cliente. Además, Diego estaba de duelo, vulnerable, incluso si sentía algo de vuelta, lo cual era improbable. No sería real. Sería solo él, aferrándose a la única persona que lo estaba ayudando a través de la muerte de su madre. Así que Valentina hizo lo que había aprendido a hacer. Empujó los sentimientos hacia abajo. Mantuvo sus límites profesionales. Se recordó a sí misma que en unos meses este trabajo terminaría y ella pasaría al siguiente, y Diego Mendoza sería solo un recuerdo. Pero tarde en la noche, acostada en su cama, no podía dejar de pensar en él, sobre el hombre que había sido y el hombre en que se estaba convirtiendo, sobre cómo sus raras sonrisas hacían que su corazón se saltara, sobre cuánto quería saber cómo se sentiría ser sostenida por alguien que estaba aprendiendo a sentir de nuevo. Era imposible, era inapropiado, era inútil, pero también era innegablemente cierto. El Día de Acción de Gracias llegó con un clima inusualmente cálido y una casa que se sentía tanto demasiado grande como demasiado pequeña. Carmen estaba teniendo una buena semana, una de sus últimas, aunque nadie quería decir eso en voz alta. Había solicitado una cena apropiada de Acción de Gracias, o al menos su versión de una. No podía comer mucho,
pero quería que Diego y Valentina y Dolores y el resto del personal que había estado con la familia por años se reunieran. «Estoy cansada de que todos coman en habitaciones diferentes», dijo firmemente. «Vamos a tener una cena familiar. Aunque solo pueda tomar sopa, quiero sentarme a la mesa con todos ustedes». Así que prepararon el comedor formal y Dolores cocinó un festín. Y por primera vez desde que Valentina había llegado, la mansión se sintió como un hogar. Carmen, vestida con un suave suéter azul que colgaba de su delgado cuerpo, se sentó a la cabecera de la mesa con Diego a un lado y Valentina al otro. El personal se unió. Dolores, el jardinero llamado Tomás, la empleada doméstica de medio tiempo María. Comieron y hablaron y rieron, y por unas horas fue posible olvidar que esto era una despedida. Valentina observó a Diego durante toda la comida. Estaba más animado de lo que lo había visto nunca, contando historias sobre desastrosos días de acción de gracias de la infancia, haciendo reír a su madre hasta que tuvo que recuperar el aliento. Se había arremangado y aflojado la corbata, y había color en sus mejillas y luz en sus ojos. Se veía vivo. En un momento, Carmen dijo: «Esto me recuerda a cuando eras pequeño, Diego. Antes de que todo se volviera tan serio. Cuando todavía creías en la alegría». Diego extendió la mano y tomó la de ella. «Estoy recordando cómo», dijo en voz baja. Luego sus ojos miraron a Valentina. «Pa, estoy aprendiendo de nuevo». La mirada que le dio duró solo un segundo, pero estaba cargada de significado. Valentina contuvo la respiración. Se dijo a sí misma que lo estaba imaginando, pero luego Carmen apretó su mano bajo la mesa y le dio una sonrisa conocedora. Y Valentina se dio cuenta de que no estaba imaginando nada. Después de la cena, Diego ayudó a su madre de regreso a su habitación mientras Valentina limpiaba con Dolores. La mujer mayor estaba inusualmente conversadora, charlando sobre días de acción de gracias anteriores, sobre lo bueno que era ver al señor Mendoza sonriendo de nuevo. «Has hecho algo milagroso aquí», dijo Dolores mientras trabajaban. «No pensé que fuera posible». «No he hecho nada», protestó Valentina. «Carmen es la que...». «No seas modesta. Has traído vida de vueltas a esta casa. No solo para la señora Mendoza. Para él también». Dolores hizo una pausa, dándole a Valentina una mirada puntiaguda. «Y creo que lo sabes». Valentina sintió su cara calentarse. «Solo estoy haciendo mi trabajo». «¿Lo estás?». La voz de Dolores era gentil, no acusatoria. «Porque la forma en que lo miras y la forma en que él te mira, eso no es profesional». «¿No ha pasado nada?», dijo Valentina rápidamente. «Y no pasará. Yo nunca...». «Lo sé. Eres demasiado honorable para eso». Dolores suspiró. «Pero la señora Mendoza se está muriendo, Valentina. Todos lo sabemos. Otro mes, tal vez 2 como mucho. Y cuando se haya ido, ya no será su empleada. Solo serán 2 personas que han pasado por algo profundo juntas. Solo digo, no dejes que el miedo te detenga de algo que podría ser hermoso». Antes de que Valentina pudiera responder, Diego apareció en la entrada. «¿Valentina?». «Mi madre quiere hablar contigo». Valentina se disculpó y subió, donde encontró a Carmen apoyada en la cama, luciendo cansada pero contenta. «Siéntate», dijo Carmen, dando palmaditas en la cama junto a ella. Valentina se sentó, y Carmen tomó su mano. «Ese fue un día perfecto», dijo Carmen suavemente. «Gracias por hacer que sucediera. Fuiste tú quien insistió en ello. Pero tú hiciste que se sintiera bien. Siempre lo haces». Los ojos azules de Carmen estudiaron el rostro de Valentina. «¿Te preocupas por él?». No era una pregunta, pero Valentina sintió que su pulso se aceleraba de todos modos. «Por supuesto que me preocupo. Es tu hijo, y es...». «Valentina». La voz de Carmen era firme a pesar de su debilidad. «Me estoy muriendo, no ciega, y no crié a un tonto. Lo amas». Las palabras colgaron en el aire entre ellas. Valentina quería negarlo,
mantener la distancia profesional a la que se había estado aferrando, pero no podía mentirle a esta mujer. ¿No ahora? ¿No sobre esto? Sí, susurró. Lo siento mucho. Nunca quise. ¿Por qué te disculpas? Carmen se veía genuinamente confundida. ¿Crees que estoy molesta? Es inapropiado. Estoy aquí para cuidarte, no para desarrollar sentimientos por Valentina. Carmen apretó su mano. Has dado el mayor regalo que alguien podría. Has ayudado a mi hijo a recordar cómo ser humano de nuevo. Has traído calidez de vuelta a su vida. ¿Por qué diablos estaría molesta por eso? Porque no puede ir a ningún lado. Cuando tú... La voz de Valentina se quebró. Cuando ya no estés aquí, este trabajo termina. Me iré. Y aunque no lo hiciera, Diego no está buscando una relación. Solo está de duelo. Y yo estoy aquí y eres la persona más genuina, amable y hermosa que ha entrado en su vida en años. Interrumpió Carmen. Y él también se está enamorando de ti, lo sepa o no todavía. Veo la forma en que te observa cuando no estás mirando, la forma en que toda su cara cambia cuando entras en una habitación. Valentina sacudió la cabeza. Incluso si eso fuera cierto, no sería real. Sería solo las circunstancias. Emociones intensificadas. Cuando las cosas vuelvan a la normalidad, vería eso. Carmen estuvo callada por un largo momento. Luego dijo, cuando era joven, de tu edad, conocí a un hombre en un hospital. Mi padre estaba muriendo de un derrame cerebral, y este hombre, Roberto, estaba allí porque su hermana estaba teniendo un bebé. Estábamos en la cafetería a las 3 de la mañana, ambos exhaustos y asustados, y tomando café terrible. Y me hizo reír. Justo ahí, en medio de la peor semana de mi vida. Este extraño me hizo reír. Hablamos durante 1 hora. Me dio su número. Lo tiré porque pensé, ¿cómo podría ser real algo que comienza en un hospital? Es solo circunstancial. Solo 2 personas en crisis. Pero te casaste con él, dijo Valentina suavemente. Lo hice, porque 2 semanas después me encontré con él en una librería, completamente por casualidad. Y mi corazón dio el mismo vuelco que había dado en esa cafetería. Y me di cuenta de que no importaba dónde o cómo nos conocimos. Lo que importaba era cómo me sentía. Así que tomé un riesgo. Le pedí un café y dijo que sí. Y tuvimos 43 hermosos años juntos, antes de que su corazón fallara. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. No cometas el mismo error que casi cometí, Valentina. No tires algo real porque tienes miedo de las circunstancias. Pero ¿qué pasa si estoy equivocada? ¿Qué pasa si es solo? Entonces lo descubrirás. Pero al menos lo sabrás. Habrás intentado. El agarre de Carmen se apretó con sorprendente fuerza. No voy a estar aquí mucho más tiempo, y Valentina. Puedo sentirlo. Estoy cansada y estoy lista. Pero necesito saber que Diego no estará solo. Y no me refiero solo físicamente. Me refiero verdaderamente solo. Necesito saber que tendrá a alguien que lo vea, que se preocupe por él, que pueda ayudarlo a seguir siendo el hombre en que se está convirtiendo en lugar del fantasma que era. Carmen, prométemelo. Prométeme que le darás una oportunidad, que no huirás cuando esto termine, que al menos le dirás cómo te sientes. La garganta de Valentina estaba tan apretada que apenas podía hablar. Te lo prometo, susurró. Carmen sonrió, relajándose de vuelta en sus almohadas. Bien, ahora ve a descansar. Hoy fue maravilloso, pero estoy exhausta, e imagino que tú también lo estás. Valentina se levantó, pero antes de que pudiera irse, Carmen dijo, Valentina, vale la pena. El riesgo, el miedo, todo, vale la pena. Valentina asintió, sin confiar en su voz, y salió de la habitación. Pero mientras cruzaba el pasillo hacia su propia habitación, casi choca con Diego, que estaba de pie en las sombras del pasillo. Lo siento, dijo rápidamente. Solo estaba. Hizo una pausa, y aún en la luz tenue,
Valentina podía ver el conflicto en su rostro. ¿Dijiste en serio lo que le dijiste? ¿A mi madre? El corazón de Valentina se detuvo. ¿Cuánto escuchaste? Suficiente. Dio un paso más cerca, y Valentina podía oler su colonia, podía ver el pulso rápido en su garganta. Le prometiste que me dirías cómo te sientes, así que te estoy preguntando, ¿cómo te sientes, Valentina? Este era el momento en que podía retirarse al profesionalismo, podía desviar y negar y protegerse. O podía cumplir su promesa a una mujer moribunda y arriesgarlo todo. Siento. Valentina tomó un respiro tembloroso. Siento que he pasado los últimos 2 meses tratando de no enamorarme de ti, y fallando. Completamente. Siento que cada vez que entras en una habitación, olvido cómo respirar. Siento que verte transformarte de esta persona cerrada y congelada en alguien que ríe y llora y siente de nuevo ha sido lo más hermoso que he presenciado. Y me siento aterrorizada porque esto es imposible e inapropiado y probablemente voy a perder mi trabajo por decir cualquiera de esto. Pero tu madre me hizo prometer, así que... Diego la besó. No fue gentil o tentativo. Fue desesperado y feroz y lleno de meses de anhelo no expresado. Sus manos enmarcaron su rostro como si fuera algo precioso, y las manos de Valentina se aferraron a su camisa, atrayéndolo más cerca. El beso sabía a vino de la cena y se sentía como llegar a casa. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Diego apoyó su frente contra la de ella. He querido hacer eso durante semanas, dijo con voz ronca, pero me dije que no podía. Que no sería justo para ti, que solo me estaba aferrando a ti porque estabas ayudando a mi madre, que todo eran solo circunstancias y duelo y emociones intensificadas. Terminó Valentina. Sí, pero esta noche, viéndote reír con mi madre, viéndote encajar tan perfectamente en esta familia, me di cuenta de algo. Se alejó lo suficiente para mirarla a los ojos. Esto no son circunstancias. Esto no es solo yo estando agradecido o de duelo. Esto soy yo enamorándome completamente de una mujer que entró en mi vida y me recordó lo que se siente estar vivo. Valentina sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Diego, sé que esto es complicado. Sé que técnicamente eres mi empleada y mi madre se está muriendo y el momento es terrible. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento esto. No puedo seguir actuando como si fueras solo la cuidadora cuando eres mucho más que eso. Eres... Su voz se quebró. Eres todo. Se quedaron en el pasillo, abrazándose, y Valentina sintió que su corazón podría estallar. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Esta cosa imposible, inapropiada y perfecta era realmente real. ¿Qué hacemos ahora?, susurró. Diego estuvo callado por un momento. Luego dijo, ¿ahora? Ahora cuidamos a mi madre. Le damos los mejores últimos días que posiblemente podamos, y lo hacemos juntos. Y luego, cuando termine, descubrimos que sigue. Pero necesito que sepas, Valentina, pase lo que pase, no te voy a dejar ir. A menos que quieras irte. No quiero irme, dijo Valentina. No quiero ir a ningún lado. Se besaron de nuevo, más suavemente esta vez, lleno de promesa y posibilidad. Y cuando finalmente se separaron, cuando Diego fue a su habitación y Valentina a la suya, todo había cambiado. Carmen, acostada en su cama al otro lado del pasillo con los ojos cerrados y una sonrisa en su rostro, susurró en la oscuridad, «Gracias». No estaba segura de a quién le agradecía. Dios, el destino, el universo. Pero no importaba. Su hijo había encontrado el amor de nuevo. Su hijo iba a estar bien. Podía dejarse ir ahora. La semana después del Día de Acción de Gracias trajo una ola de frío que convirtió los jardines de la hacienda en un país de las maravillas invernal. También trajo un declive notable en Carmen. Dormía más de lo que estaba despierta. Su apetito desapareció casi por completo. El medicamento para el dolor aumentó a niveles que la dejaban aturdida y confundida.
Los doctores ajustaron su plan de cuidados, agregando medicamentos más fuertes, preparando a todos para lo que se avecinaba. Diego tomó una licencia de su trabajo, movió su laptop a la habitación de Carmen y trabajó desde ahí, solo para poder estar cerca de ella. Valentina mantuvo sus deberes profesionales, pero ahora Diego era su compañero en ello. Trabajaban juntos sin problemas. Ella comenzaba a alcanzar un medicamento y él ya lo tenía listo. Él notaba que Carmen necesitaba ser reposicionada, y Valentina estaba ahí ayudándolo antes de que pudiera preguntar. Se comunicaban con miradas y pequeños toques y comprensión compartida. Tarde en la noche, después de que Carmen se dormía, se sentaban juntos en la sala de estar que conectaba la habitación de Carmen con el pasillo. A veces hablaban. A veces solo se tomaban de las manos en silencio. Una vez, Diego se quedó dormido con la cabeza en el hombro de Valentina, y ella se quedó perfectamente quieta durante 2 horas solo para que pudiera descansar. Estos momentos eran preciosos y robados y agridulces. «Cuéntame sobre tu abuela», dijo Diego una noche. Estaban acurrucados juntos en el pequeño sofá, Valentina metida en su costado, ambos exhaustos pero sin voluntad de dejar a Carmen sola. Su nombre era Ruth, dijo Valentina suavemente. Era dura y divertida y no aceptaba tonterías de nadie. Me crió después de que mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando tenía 6 años. Tenía 60 y tantos, pero aprendió cómo hacer todo, conferencias de padres y maestros, práctica de fútbol, drama adolescente. Lo hizo todo. Ahí es donde aprendiste a ser tan fuerte. Solía decir que la fuerza no se trata de nunca romperse, se trata de cómo te recompones después. Valentina sonrió al recuerdo. Cuando se enfermó, me hizo prometer que seguiría viviendo después de que se fuera, que no dejaría que el duelo me hiciera pequeña. Pienso en esa promesa todos los días. Diego estuvo callado por un momento. ¿Por eso haces esto? ¿Cuidar a los moribundos? En parte, pero también porque vi cuánto importaba, las cuidadoras que la trataban con dignidad y amabilidad versus las que solo la veían como una tarea. Quería ser la persona que hiciera una diferencia, que hiciera los días difíciles un poco más fáciles. «Lo haces», dijo Diego, besando la parte superior de su cabeza. «Haces todo más fácil». Una mañana a principios de diciembre, Valentina despertó para encontrar a Carmen inusualmente alerta. Era uno de esos extraños períodos de reanimación que a veces sucedían cerca del final, donde la persona moribunda de repente parecía casi saludable de nuevo. Carmen quería salir de la cama, quería sentarse en la silla junto a la ventana, quería realmente ver el jardín invernal. «Hoy es un buen día», anunció con más energía de la que había tenido en semanas. «Quiero aprovecharlo al máximo». Así que lo hicieron. Diego cargó a su madre a la silla y la envolvió en mantas cálidas. Valentina hizo su té favorito. Abrieron las ventanas a pesar del frío para que Carmen pudiera sentir el aire invernal en su rostro. Y hablaron, realmente hablaron, sobre todo y nada. Carmen contó historias sobre Diego cuando era niño, vergonzosas que lo hicieron gemir y a Valentina reír. Habló sobre su propia infancia, sobre sus padres, sobre los sueños que había tenido cuando era joven. Le preguntó a Valentina sobre sus planes, sobre sus esperanzas para el futuro. «Quiero seguir haciendo esto», dijo Valentina. «Cuidados. Pero tal vez algún día me gustaría enseñar también, entrenar a otros cuidadores, ayudarles a entender que no se trata solo de cuidados médicos. Se trata de humanidad. Serías maravillosa en eso», dijo Carmen, luego miró a Diego. «¿Y tú, cariño? ¿Qué quieres para tu futuro?» Diego miró a Valentina y algo cálido y seguro pasó entre ellos. «Quiero recordar cómo vivir», dijo. «Realmente vivir. No solo trabajar y existir. Quiero viajar, probar cosas nuevas, reír más. Quiero». Tomó la mano de Valentina. «Quiero no estar solo nunca más». La sonrisa de Carmen era radiante. «Bien, eso es muy bueno». Cerró los ojos por un momento, luciendo en paz.
Estoy tan cansada, pero ya no tengo miedo. Pude verlos encontrarse. Pude verte feliz de nuevo, Diego. Eso es todo lo que quería. Mamá. La voz de Diego era espesa. Está bien, cariño, estoy lista. Abrió los ojos y los miró a ambos. Prométanme una cosa más. Los dos. Lo que sea, dijo Valentina. Prométanme que serán felices, que se cuidarán el uno al otro, que no dejarán que el miedo o la duda o las opiniones de otros los detengan de tener la vida que merecen. Te lo prometemos, dijeron Diego y Valentina al unísono. Carmen asintió, satisfecha. Entonces puedo descansar tranquila. Esa noche, Carmen cayó en un sueño más profundo. Los doctores habían advertido. Este era el comienzo del final. Podría tener días, pero más probablemente horas. Su respiración se volvió más trabajosa, más irregular. La enfermera de hospicio iba y venía, revisando signos vitales, ajustando medicamentos, preparándolos. Diego nunca dejó el lado de su madre. Sostuvo su mano y le habló, compartiendo recuerdos, diciéndole que la amaba, agradeciéndole por todo lo que le había dado. Valentina también se quedó, apoyando a Diego, monitoreando la comodidad de Carmen, asegurándose de que no tuviera dolor. Dolores y los otros miembros del personal vinieron a despedirse. Tomás, el viejo jardinero gruñón, se derrumbó llorando y tuvo que irse. María sostuvo la otra mano de Carmen y susurró oraciones en español. Incluso la enfermera de hospicio, que había visto cientos de muertes, se limpió los ojos. Era especial, le dijo la enfermera a Valentina en voz baja. Puedes darse cuenta por cuántas personas la aman. Cuando la tarde se convirtió en noche, la respiración de Carmen cambió. Se volvió más superficial, con pausas más largas entre respiraciones. Diego estaba en un lado de la cama, Valentina en el otro, ambos sosteniendo sus manos. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara suave, proyectando sombras gentiles. Estoy aquí, mamá, dijo Diego, su voz quebrándose. Estoy justo aquí. No estás sola, nunca estarás sola. Los ojos de Carmen se abrieron una última vez. Miró a Diego, luego a Valentina y sonrió. Sus labios se movieron, formando palabras que no pudieron escuchar del todo. Pero el mensaje era claro en sus ojos. Gracias. Los amo. Sean felices. Y entonces, con su hijo sosteniendo una mano y la mujer que se había convertido como una hija, sosteniendo la otra, Carmen Mendoza tomó un último aliento y quedó quieta. El silencio que siguió fue profundo. No vacío, sino lleno. Lleno de amor y dolor y el peso de una vida bien vivida. Diego se inclinó sobre su madre, sus hombros sacudiéndose con sollozos, y Valentina dio la vuelta a la cama para abrazarlo, para dejarlo romperse, para hacer su fuerza de la manera que él necesitaba que fuera. Se quedaron así por mucho tiempo. La enfermera de hospicio entró eventualmente, gentil y respetuosa, para declarar oficialmente la hora de la muerte. Dolores hizo llamadas, la funeraria fue contactada, pero a través de todo, Diego y Valentina se quedaron con Carmen, sin estar dispuestos a dejarla todavía. Realmente se fue, dijo Diego finalmente, su voz cruda. Sí, dijo Valentina suavemente. Pero fue tan amada y lo sabía. Eso es lo que importa. No sé cómo hacer esto, admitió Diego. ¿Cómo existir en un mundo sin ella? Valentina enmarcó su rostro con sus manos, haciéndolo mirarla. Una respiración a la vez, un momento a la vez. Y no tienes que hacerlo solo. Estoy aquí, no voy a ningún lado. Diego la acercó, enterrando su rostro en su cuello. ¿Lo prometes? Lo prometo. El funeral se realizó en una mañana gris de diciembre. La pequeña capilla estaba llena de personas cuyas vidas Carmen había tocado. Amigos, antiguos colegas, miembros de su club de lectura, personas de las organizaciones benéficas que había apoyado.
Diego se paró al frente y dio un elogio que fue tanto desgarrador como hermoso, hablando sobre la calidez de su madre, su humor, su amor incondicional. Ella me enseñó que la fuerza no se trata de construir muros, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas en su rostro. Se trata de tener el coraje de dejar entrar a la gente. Y en sus últimos meses, me recordó esa lección cuando la había olvidado. Trajo a alguien a nuestro hogar que cambió todo. Sus ojos encontraron a Valentina en la primera fila. Me dio un último regalo, la oportunidad de amar de nuevo. Las palabras causaron un murmullo en la multitud. La gente se volteó para mirar a Valentina, y ella sintió su rostro calentarse, pero no apartó la mirada de Diego. Sostuvo su mirada y dejó que viera todo lo que sentía. Después del servicio, mientras la gente se reunía en la hacienda para la recepción, Valentina intentó quedarse en segundo plano. Era, después de todo, solo la cuidadora. No pertenecía a una reunión familiar. Pero Dolores la encontró en la cocina, donde estaba ayudando a arreglar comida. «¿Qué estás haciendo aquí atrás?», preguntó Dolores. «No soy familia». «No debería». Valentina Morales. «Eres más familia que la mitad de la gente allá afuera que no ha visto a la señora Mendoza en 5 años. Ahora sal y párate junto a ese hombre que te necesita». Así que Valentina fue. Encontró a Diego rodeado de personas que le daban el pésame, luciendo abrumado y exhausto. Cuando la vio, toda su cara cambió. Se disculpó de la conversación y vino hacia ella, tomando su mano sin vacilación. «Twina, no puedo hacer esto sin ti», dijo en voz baja. «Lo estás haciendo bien». «Realmente no lo estoy», apretó su mano. «¿Te quedas conmigo? Por favor». Así que Valentina se quedó. Se paró junto a Diego y aceptó condolencias de extraños. Conoció a su familia extendida, tíos y tías y primos que la miraron con curiosidad. Respondió preguntas sobre su papel en el cuidado de Carmen, e intentó ignorar los susurros que podía escuchar sobre lo rápido que Diego había seguido adelante. Una mujer, una tía del lado de Carmen, arrinconó a Valentina en el pasillo. «Así que tú eres la cuidadora», dijo, su tono helado. «Qué conveniente que captaras la atención de Diego mientras te pagaban por estar en su casa». Valentina sintió las palabras como una bofetada, pero antes de que pudiera responder, Diego apareció a su lado. «Tía Patricia», dijo, su voz fría, «agradecería que no insultaras a la mujer que amo. Valentina hizo los últimos meses de mi madre soportables. Trajo alegría y consuelo a alguien que se estaba muriendo. Y sí, me enamoré de ella en el proceso. Si tienes un problema con eso, eres bienvenida a irte». Patricia se veía sorprendida, luego ofendida, pero se alejó sin otra palabra. Valentina miró fijamente a Diego. «No tenías que hacer eso». «Sí, lo tenía. No voy a ocultar cómo me siento sobre ti, Valentina». «De nadie, nunca». Tomó ambas manos de ella. «Sé que esto es rápido. Sé que la gente hablará. Sé que se ve extraño. Pero no me importa. La vida es demasiado corta para perder tiempo preocupándose por lo que piensa la gente». «Tu madre dijo casi exactamente eso», dijo Valentina, lágrimas llenando sus ojos. Entonces tenía razón, como siempre. Diego la abrazó, justo ahí en el pasillo con gente pasando. «Te amo, Valentina. Lo estoy diciendo ahora porque debí haberlo dicho hace semanas. Te amo». «Yo también te amo», susurró Valentina contra su pecho. Los días después del funeral fueron extraños. La hacienda se sentía diferente sin Carmen en ella, más vacía, más silenciosa. Diego volvió al trabajo, pero solo a medio tiempo. Era diferente también, más suave, más presente. Llamaba a Valentina en medio del día solo para escuchar su voz. Llegaba temprano a casa para cenar con ella. Pasaban las noches en la sala de estar, solo hablando o leyendo juntos. Pero había un elefante en la habitación. El trabajo de Valentina había terminado. Carmen se había ido. No había razón para que Valentina se quedara en la hacienda. Debería comenzar a buscar su siguiente posición,
Debería pasar a otra familia que la necesitara. Mencionó esto a Diego una noche aproximadamente una semana después del funeral. Estaban en la biblioteca, un fuego crepitando en la chimenea, ambos fingiendo leer libros que en realidad no estaban absorbiendo. Probablemente debería comenzar a buscar otra posición, dijo Valentina, tratando de mantener su voz casual. Llamé a la agencia hoy. Tienen varias familias que necesitan. ¿No? Diego dejó su libro y se volvió hacia ella. No tomes otro trabajo. Diego, tengo que trabajar. Tengo cuentas, préstamos estudiantiles. Múdate conmigo. Realmente múdate. No como empleada, como... Hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras. Apa, como mi pareja, mi novia, como quieras llamarlo. El corazón de Valentina se aceleró. ¿Hablas en serio? Completamente. Sé que es rápido. Sé que la gente dirá que es demasiado pronto. Pero ya he perdido demasiado tiempo teniendo miedo y cerrado. No quiero desperdiciar otro segundo. Se movió para sentarse junto a ella en el sofá, tomando sus manos. Te amo, Valentina. Te quiero aquí. No en la habitación de invitados, no como empleada, sino conmigo, realmente conmigo. Quiero despertar a tu lado. Quiero desayunar contigo. Quiero llegar a casa contigo al final del día. Di que sí. ¿Qué pasa con mi carrera? Soy cuidadora, Diego. No es solo un trabajo, es quien soy. Lo sé, y no te estoy pidiendo que renuncies a eso. Diego sacó una carpeta de su bolsillo. He estado pensando en esto. ¿Qué tal si empiezas tu propio programa de capacitación? Para cuidadores. Podrías enseñarles todo lo que sabes, las habilidades médicas, sí, pero también la parte humana, la compasión y dignidad y conexión que haces tan naturalmente. Podría ayudarte a financiarlo. Podríamos establecer una fundación en nombre de mi madre. Valentina lo miró fijamente, abrumada. ¿Has pensado en todo esto? No he pensado en nada más. Mi madre me dijo una vez, en esas últimas semanas, que querías enseñar algún día. Así que enseña. Ayuda a otras personas a convertirse en el tipo de cuidadora que eres. Y hazlo desde aquí, conmigo, mientras construimos una vida juntos. Diego. Valentina sintió lágrimas corriendo por su rostro. Eso es lo más increíble que alguien me ha ofrecido. ¿Es un sí? Valentina se rió a través de sus lágrimas. Sí. Sí, absolutamente sí. Diego la besó entonces, profundo y apasionado y lleno de promesa. Cuando se separaron, ambos sin aliento, apoyó su frente contra la de ella. Gracias, por tomar el trabajo, por cuidar a mi madre, por enseñarme cómo sentir de nuevo, por amarme incluso cuando era un desastre congelado de ser humano. Nunca fuiste un desastre, dijo Valentina. Solo herido. Y aprendiendo a sanar. Ambos lo estábamos, dijo Diego, pero estamos mejor ahora, juntos. 6 meses después, en una cálida noche de junio, Valentina estaba en el jardín bajo el arce japonés. Estaba en plena floración ahora, sus delicadas hojas de un verde vibrante. El área a su alrededor había sido completamente transformada, despejada de malezas, plantada con flores, convertida en un jardín memorial para Carmen. Un pequeño banco se sentaba cerca con una placa que decía, Carmen Mendoza, madre amada, amiga y maestra del amor. Valentina escuchó pasos detrás de ella y se volteó para ver a Diego caminando por el césped. Se había aflojado la corbata y enrollado las mangas. Y estaba sonriendo. Esa sonrisa real y genuina que todavía hacía que su corazón se saltara. ¿Cómo estuvo la primera clase?, preguntó, atrayéndola a sus brazos. ¡Ay, increíble!, dijo Valentina, su rostro brillando. 12 estudiantes, todos tan ansiosos de aprender. Hablamos sobre los conceptos básicos médicos, pero también sobre la presencia, sobre realmente ver a las personas que cuidamos, sobre la humanidad, terminó Diego, besando su frente. Justo como mi madre quería.
La Fundación Carmen Mendoza para Cuidados Compasivos había sido lanzada 2 meses atrás. Habían convertido un ala de la hacienda en un centro de capacitación, donde Valentina enseñaba cursos intensivos mensuales para aspirantes a cuidadores. Los estudiantes venían de todo el país, atraídos por el plan de estudios que combinaba experiencia médica con inteligencia emocional. Valentina también había comenzado un programa de becas, asegurando que personas de todos los orígenes económicos pudieran acceder a la capacitación. Era todo lo que había soñado, y más. Recibí una carta hoy, dijo Diego, de la familia de una de nuestras becarias. Su madre se está muriendo de ELA, y contrataron a la cuidadora que capacitamos. Dijeron que ha sido transformadora, que ha hecho las últimas semanas de su madre soportables. Su voz estaba espesa de emoción. Mi mamá habría amado saber que estamos haciendo esto en su nombre. Lo sabe, dijo Valentina suavemente. La siento a veces, especialmente en esa sala de capacitación, como si estuviera orgullosa de nosotros. Diego la abrazó más fuerte. Estoy orgulloso de nosotros, de lo que hemos construido, de cómo convertimos algo doloroso en algo significativo. Se quedaron así por un tiempo, envueltos en los brazos del otro bajo el árbol que había presenciado tanto de su historia. Luego Diego se alejó ligeramente, su expresión cambiando a algo más serio. Valentina, hay algo que necesito preguntarte. ¿Está bien? Diego metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Valentina contuvo la respiración. Se arrodilló justo ahí en el jardín, en el lugar donde habían hablado realmente por primera vez todos esos meses atrás. Valentina Morales, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo de diamantes simple y impresionante. Entraste en mi vida cuando apenas estaba existiendo. Me enseñaste cómo sentir de nuevo, cómo amar de nuevo, cómo vivir de nuevo. Cuidaste a mi madre con tanta gracia y dignidad que me cambió fundamentalmente, y luego te quedaste. Construiste una vida conmigo. Convertiste tu compasión en un legado que ayudará a miles de personas. Su voz se quebró. No quiero pasar otro día sin saber que estarás a mi lado para siempre. ¿Te casarías conmigo? Valentina estaba llorando demasiado fuerte para hablar al principio. Asintió frenéticamente. Luego logró ahogarse. Sí, sí, por supuesto que sí. Diego se levantó y deslizó el anillo en su dedo. Luego la besó profundamente. Cuando se separaron, ambos riendo y llorando, una brisa agitó las hojas del arce, y Valentina podría ya haber jurado que escuchó la voz de Carmen llevada por el viento. Ya era hora. Esa noche, celebraron con Dolores y Tomás, y el resto del personal que se había convertido en familia. Llamaron a amigos, hicieron planes, brindaron por el futuro. Pero más tarde, cuando todos se habían ido y la casa estaba tranquila, Diego y Valentina regresaron al jardín. Se sentaron en el banco de Carmen, la cabeza de Valentina en el hombro de Diego, y miraron las estrellas. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas? Preguntó Valentina. Si no hubiera tomado este trabajo, si tu madre no nos hubiera hecho prometer darnos una oportunidad, todo el tiempo, admitió Diego. Pienso en el hombre que era antes de que llegaras, lo cerrado que estaba, lo solo, cómo solo estaba pasando por los movimientos de vivir sin realmente estar vivo. Se volvió para mirarla, sus ojos reflejando la luz de la luna. Me salvaste, Valentina, no del duelo. El duelo es natural y necesario, pero de ahogarme en él. De dejar que consumiera todo lo que era. Tú también me salvaste, dijo Valentina. Había pasado años cuidando a otros, pero nunca dejando que nadie me cuidara. Estaba tan enfocada en ser fuerte y profesional que olvidé cómo se sentía ser vulnerable. Necesitar a alguien. Sonrió. Tu madre vio eso. Nos vio a ambos encerrados en nuestras propias formas y nos empujó juntos. Siempre fue una entrometida, dijo Diego con cariño. Luego se puso serio.
Desearía que pudiera estar aquí para la boda. Estará, dijo Valentina con certeza. Estará en cada promesa que hagamos, cada voto que tomemos, cada momento de alegría que compartamos. Está tejida en nuestra historia, Diego. Siempre lo estará. Diego besó su sien. Te amo. Yo también te amo. Se sentaron en silencio cómodo, dos personas que se habían encontrado en medio de la pérdida, y aprendieron que el amor podía florecer incluso en los tiempos más oscuros, que a veces las cosas más hermosas venían de las circunstancias más dolorosas, que la sanación no se trataba de olvidar el pasado, sino de honrarlo mientras se construía algo nuevo. El arce japonés susurró de nuevo en la brisa de la noche, sus hojas susurrando secretos a la noche. Y si escuchabas cuidadosamente, podrías haber escuchado el sonido de la risa de una mujer, alegre y libre, bendiciendo a la pareja bajo su árbol. Porque Carmen Mendoza había obtenido su último deseo. Su hijo era feliz. Su hijo era amado. Su hijo ya no estaba solo. Y en una mansión que una vez fue silenciosa y fría, ahora había calidez y risa y luz. Había amor, simple, profundo, transformador amor, que había comenzado con una oferta de trabajo y terminó con para siempre. Algunas personas podrían decir que fue demasiado rápido, demasiado conveniente, demasiado parecido a un cuento de hadas. Pero Diego y Valentina conocían la verdad. El amor real no seguía cronogramas o reglas o expectativas de otras personas. El amor real era desordenado y complicado y valiente. Era presentarse incluso cuando era difícil. Era ser vulnerable incluso cuando daba miedo. Era elegirse el uno al otro, una y otra vez, a pesar del miedo y la duda y el dolor. Y valía cada momento. Cierre. 145, Ciro, 47. 5 años después, Diego y Valentina estaban en el mismo jardín, pero ahora no estaban solos. Una niña pequeña con cabello oscuro y ojos verdes brillantes, los ojos de Carmen, corría por los macizos de flores, persiguiendo mariposas y riendo con pura alegría desinhibida. Le habría encantado esto, dijo Diego, observando a su hija jugar. Le encanta, corrigió Valentina gentilmente, su mano descansando en su vientre hinchado. Está observando. Diego acercó a su esposa embarazada y la besó. A su alrededor, el jardín florecía con vida. La fundación que habían construido estaba prosperando, capacitando a cientos de cuidadores cada año. La casa que una vez fue un museo de silencio, ahora estaba llena de risa y juguetes, y todo el hermoso caos de la familia. Y en el centro de todo estaba el arce japonés, creciendo más fuerte cada año, sus raíces profundas y sus ramas alcanzando hacia el cielo. Un testamento viviente a la mujer que los había unido a todos, y al amor que había florecido bajo sus hojas. Esta era la vida con la que Carmen había soñado para su hijo. La felicidad por la que había luchado. El legado que había dejado atrás. Y era perfecta. Gracias por ver. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿qué calificación le darías a esta historia del 0 al 10? ¿Y qué lección del viaje de Valentina y Diego tocó más tu corazón? No olvides suscribirte para más historias sobre amor, pérdida y las hermosas formas en que nuestras vidas se cruzan. Nos vemos en la próxima.